Tengan todos muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de a qué hora ven este video. Mi nombre es Rudy Arguera y es un placer para mí volver a tocar el tema: ¿es correcto usar instrumentos musicales para alabar a Dios en la iglesia? Para mí es un gusto tocar este tema y este sería el segundo video sobre este tema. Habíamos estado hablando, para recordar un poco, sobre lo que miramos en el video anterior. Si usted no lo ha visto, lo invito a que lo mire, ¿verdad? Y así pueda tener una idea más amplia sobre lo que estamos hablando acerca de este tema. Si es que habíamos estado hablando de que existen dentro de los grupos cristianos, llamados cristianos, existen una división sobre unos que usan instrumentos musicales para adorar a Dios y otros que no usan. La Iglesia de Cristo es uno de esos grupos que no usan instrumentos musicales. Cuando se les pregunta por qué no usan, ellos dan diferentes razones, como por ejemplo la iglesia del primer siglo nunca usó, no aparecen ejemplos de que ellos hayan usado. También no hubo un mandamiento de parte de Dios o de los apóstoles para que se usaran instrumentos musicales. También miramos que ellos dicen de que hay una nueva ley, un nuevo pacto a través de Cristo, y que el antiguo pacto en la ley de Moisés sí se usó, pero en la ley de Cristo no hubo mandamiento o ejemplo, ni se mira pues que se utilizaran instrumentos musicales. También habíamos hablado sobre en qué se basaban los que sí usan instrumentos musicales. Y por lo general, cuando se les pregunta a los grupos que usan instrumentos musicales para alabar a Dios, siempre están hablando del Salmo 150 o de los ejemplos acerca del rey David cuando hizo instrumentos musicales y él mismo personalmente alabó a Dios usando instrumentos musicales. Habíamos estado hablando de eso en el video anterior y habíamos analizado del Salmo 150 sobre que nos enseñaba de que sí, efectivamente, los mandamientos estaban allí de que se usaran instrumentos musicales, que se cantara, pero también que se bailara o se danzara, y que también se usara espadas de doble filo, verá, en las manos mientras se estaba alabando a Dios. Y habíamos hecho varias preguntas al respecto, porque algunas cosas de los mandamientos, algunas partes de los mandamientos se realizaban en algunas iglesias cristianas, principalmente de tinte evangélico, y en otras no, y en otras partes de los mandamientos no los ponían en práctica, como el bailar o usar espadas en las manos. También habíamos visto de que el rey David sí aplicó o obedeció bien esos mandamientos que Dios había hecho. También estuvimos hablando acerca de que tocar instrumentos musicales solamente de acuerdo al Salmo 150 era solamente en el templo, donde se ofrecían sacrificios de animales. Y habíamos aprendido también quiénes eran los que usaban estos instrumentos, como los sacerdotes descendientes de Aarón usaban las trompetas, y los de la tribu de Leví, todos los de la tribu de Leví usaban lo que eran todo tipo de instrumentos. Y otra cosa que aprendimos fue de que esto lo hacían mientras se ofrecían los sacrificios de animales frente al templo, o sea, en la parte de enfrente del lugar santo. Y habíamos hecho preguntas también si en su iglesia usan instrumentos musicales porque no ofrecen sacrificios. Y si en su iglesia ofrecen sacrificios, ¿tienen altar de sacrificios? ¿Y por qué sí se hacían unas cosas y por qué no se hacían otras cosas? Bien, habíamos estado hablando sobre los capítulos, por ejemplo, lo que es en Números capítulo 10 versículo 8 y en Números capítulo 10 versículo 10 para tratar estas cosas, ¿verdad? Pues bueno, sigamos hablando al respecto, otras cosas que hemos estado estudiando últimamente para seguir explicando este tema. En tiempos del rey Ezequías, rey de Judá,
cuando ya se había edificado el templo de Dios y el rey David, rey de Israel, ya había ordenado que se realizara o que se hiciera el templo y que se usara instrumentos musicales en el templo, aparece un ejemplo excelente que incluye en esencia todos estos mandamientos que hemos estado estudiando en el Salmo 150 al Salmo 149 y en otros versículos que estuvimos estudiando. Miremos lo que dice la palabra del Señor, ¿verdad? Aquí en esta parte de la Biblia, en Segunda de Crónicas capítulo 29, versículo 25 al 29. Dice la palabra del Señor que el rey Ezequías puso también levitas en la casa de Jehová con címbalos, salterios y arpas, conforme al mandamiento de David, de Gad vidente del rey y del profeta Natán, porque aquel mandamiento procedía de Jehová por medio de sus profetas. Muy bien, aquí podemos ver que el rey Ezequías está cumpliendo los mandamientos que la ley le ordenaba. El Salmo 150, por ejemplo, y lo que había hecho también el rey David. Aquí miramos entonces que él puso a la tribu de Leví a que usara todo tipo de instrumentos como mandamiento que lo había dado David de Gad, vidente del rey, del profeta Natán. Porque ese mandamiento, de acuerdo a la Biblia, procedía de Dios a través de los profetas. Y dice en el 26, y los levitas estaban con los instrumentos de David, y los sacerdotes estaban con las trompetas. Observen que eso se cumple perfectamente, esos mandamientos de Dios se cumplen en este ejemplo. Recuerda lo que estuvimos mirando en número 10.1, número 10.8, número 10.10, donde se explica cómo iban a hacer cómo se iban a utilizar los instrumentos y a dónde. Ahora, miremos aquí, sigamos mirando aquí. Entonces habíamos dicho, mandó Ezequías sacrificar, dice en el 27, mandó Ezequías, el rey Ezequías, a sacrificar el holocausto en el altar. Y cuando comenzó el holocausto, comenzó también el cántico de Jehová, con las trompetas y los instrumentos del rey David, ¿verdad?, de Israel. Y toda la multitud adoraba, y los cantores cantaban, y los trompeteros sonaban las trompetas. Oigan lo que dice al final. Todo esto duró hasta consumirse los holocaustos, o el holocausto. Ok. Aquí miramos varias cosas. Aquí habla a dónde se estaban usando estos instrumentos musicales. Se mira quiénes eran los que lo usaban y se miran cuándo se usaban. ¿A dónde? Era frente al altar de sacrificios. ¿Quiénes lo usaban? Ya miramos que los sacerdotes usaban las trompetas y los levitas usaban todo tipo de instrumentos. ¿Y cuándo se sucedía esto? Mientras se iniciaban los sacrificios o holocaustos, se ofrecían hasta que terminaban los holocaustos, terminaban también la música o los instrumentos musicales y los cantos. Ahora, en base a todo esto que estamos hablando, analicemos todo lo que hemos estado aprendiendo en el primer video y en este segundo video que hemos estado estudiando un poco. Según Salmo 150, Dios ordenaba que los judíos, que usaran instrumentos musicales en el santuario, o sea, en el templo de Jerusalén, o en el tabernáculo, que era prácticamente lo mismo. Segundo, que el tabernáculo estaba dividido en lugar santo, que era donde entraban solamente los sacerdotes, y el lugar santísimo, donde entraba solamente el sumo sacerdote a ofrecer sangre de animales
para los pecados de él y del pueblo. Una vez al año entraba él allí al lugar santísimo. Número 3, que el mandamiento incluía cantar, tocar instrumentos musicales y danzar. Eso lo miramos en el Salmo 150 y el Salmo 149. También en el Salmo 149 miramos no solamente danzar, sino que también usar espadas de dos filos en las manos a la hora de estar adorando o alabando a Dios, ¿verdad? Ahí donde yo preguntaba, si su iglesia o donde usted está cantan y usan instrumentos musicales, me podría decir quizás usted que sí. Ahora, ¿bailan o danzan? Quizás me diría que no. O si lo hacen, ¿usan espadas de doble filo para hacerlo? Bien, observen que esto se hacía en frente del altar de sacrificios. También sigamos hablando. 4. Que según el mandamiento los sacerdotes debían de tocar las trompetas sobre los sacrificios. ¿Es usted sacerdote o Sí, sacerdote. ¿Es usted sacerdote del judaísmo para hacer eso? Que según el mandamiento, número 5, según el mandamiento, los levitas, no los sacerdotes, los levitas tocarían los instrumentos musicales hechos por el rey David. Bien, 6, que el mandamiento a los de la tribu de Leví de tocar instrumentos procedían de Jehová por medio de los profetas. Recuerden, segunda de Crónicas 29-25. Que la música duraba desde que se comenzaba a sacrificar los animales hasta que los holocaustos se consumieran completamente. Eso habíamos aprendido, eso estaba ligado, estaba bien unido los instrumentos musicales con la música, con los sacrificios, ¿verdad? Con los sacrificios. Bien, que los sacrificios, los instrumentos y los músicos estaban donde estaba el altar de sacrificio, en el patio de enfrente, no adentro del templo propiamente dicho, no adentro del lugar santo ni del lugar santísimo, sino que afuera, en el patio donde estaba el altar de sacrificio. Que en el lugar santo, número 9, que en el lugar santo donde se reunían los sacerdotes, o sea, en el lugar santo, en el edificio propiamente dicho, Hechos 9:6, por ejemplo, no entraba nadie más, solamente los sacerdotes, y allí no tocaban instrumentos musicales, porque el mandamiento era afuera, en el patio o el atrio de enfrente, donde estaba el altar. Bien, conclusiones y declaraciones finales para ir terminando este video. Espero que usted vaya siguiendo la línea de la explicación. Para los judíos, estimados amigos, el templo era considerado todo. O sea, para ellos el templo era el lugar santo, el lugar santísimo, el patio de los sacerdotes, el patio de los judíos, el patio de las mujeres, el patio de los gentiles, todos los edificios que estaban ahí alrededor, para ellos era el templo. Cuando decían vamos a ir al templo, se refería que no necesariamente ellos entraban al lugar santo o al lugar santísimo, sino que se quedaban cada quien en los patios correspondientes, ahí en los atrios o en los pórticos que rodeaban o estaban alrededor del templo. Bien, ese era en sí cuando dicen vamos a ir al templo, así decían ellos. Por ejemplo, cuando Jesús dice en la Biblia que Jesús llegó al templo y miró que se estaban vendiendo animales y cambiando monedas, los animales no estaban dentro del lugar santo, el lugar santísimo, estaban en un patio, ¿verdad? Posiblemente en el patio de los judíos, donde estaban vendiendo las cosas.
Además, dice que también que Jesús llegó al templo, entró, pero Jesús era simplemente un judío, un hijo de un carpintero. Y los únicos que podían llegar hasta el altar de sacrificios, que era en la parte de enfrente del tabernáculo, en la parte de enfrente del lugar santo donde estaba el altar de sacrificios, los únicos que podían estar allí eran los levitas y eran los sacerdotes. Y por cierto, Jesús no descendía de la tribu de Leví. Y él no era considerado sacerdote también, entonces no podía llegar hasta esa parte. La mayoría de los judíos, comúnmente hablando, como se los vuelvo a repetir, llegaban nada más a los atrios o patios. Nunca llegaron hasta donde estaban el altar de sacrificio. Allí solamente llegaban los sacerdotes y los levitas, eran los que se concentraban en esa parte más cercana al edificio principal. Bien, por eso yo les explicaba esto, porque para que consideraran qué era lo que los judíos consideraban el templo. Decían, vamos a ir al templo, pero necesariamente no entraban al edificio, sino que se quedaban en los pórticos o en los atrios del templo. Bien. Aunque en tiempo de Salomón, Ezequías o Jesús, ya los judíos habían hecho un templo por órdenes de David, con varios atrios o patios, pórticos, el Sanedrín, baños, etc. Las principales partes del tabernáculo que Dios mandó a Moisés que hiciera, siempre estaban allí. Eso no se había cambiado, que era el lugar santo y el lugar santísimo, ¿verdad? Eso seguía igual. El mandamiento era tocar instrumentos musicales en el templo. Recuerden, 2 de Crónicas 29-25. Y este era un mandamiento que procedía de Jehová por medio de los profetas David, Gad y Natán. Ustedes ya lo escucharon cuando lo leí. Pero Jesús dijo en Mateo 11:13, Jesús dijo, disculpen, voy a leer hacia abajo, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan, hablando de Juan el Bautista. Bueno, y también dijo en Lucas 16:16, la ley y los profetas eran hasta Juan. Por lo tanto, el mandamiento de tocar instrumentos musicales que venía de Dios a través de los profetas, en el servicio de oración de la iglesia hoy en día queda abolido, queda eliminado, porque Jesús, al mismo Hijo de Dios, el representante de Dios, o Dios mismo, mejor dicho, Él está diciendo a través de Jesús que esos mandamientos de los profetas y la ley de Moisés llegaban hasta Juan el Bautista. Por lo tanto, queda abolido el uso de instrumentos musicales por eso. Alguien dirá entonces, vamos a ver, la palabra de Dios dice en Apocalipsis 1:6 y 5:10 que todos los cristianos ahora somos sacerdotes de Dios o para Dios, al servicio de Dios. Y de esta manera los sacerdotes de aquel tiempo se reunían en el lugar santo, Pero en el lugar santo nunca usaron instrumentos musicales los sacerdotes. De hecho, como ya lo hemos aprendido, ellos lo único que usaban eran trompetas, pero era allá afuera, en el lugar del altar de sacrificios, ¿verdad? No se debe tener ni usar instrumentos musicales donde están ofreciendo culto a Dios los nuevos sacerdotes de Dios, o sea, los cristianos. Alguien dirá entonces, ¿se puede usar instrumentos musicales en la entrada del edificio donde nos reunimos entonces? Bueno, si quiere, hágalo, ¿verdad? Pero eso no está pegado a la Biblia. Porque la orden o el mandamiento para los judíos era usar instrumentos musicales a la hora de los sacrificios, allá afuera en el altar de sacrificios. Primero, usted no es judío. Segundo, usted no es de la religión del judaísmo. Tercero, usted no está en el templo de Jerusalén.
No hay templo de Jerusalén, eso fue destruido allá por el año 70 después de Cristo por el Imperio Romano allá en Jerusalén. Cuarto, no tiene usted altar de sacrificios. Quinto, no puede sacrificar usted animales porque ya se sacrificó Cristo por usted para el perdón de sus pecados. Entonces no tiene sentido esto del uso de los instrumentos musicales, ¿verdad?